Desde los estudios de Ambiente Radio, con el respaldo de Fentos y el equipo de ASALRA, la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, aquí comienza Ventana Pública. Te invitamos a enterarte, aprender, debatir y participar de la gestión pública y privada. Levantamos la persiana, te convidamos un mate y te hacemos un lugar en nuestra charla. Ya están sus protagonistas en el estudio: Mario Nitti, Roberto Tato Romero y Martín Dols. Con ustedes, ellos, los abridores de ventanas. Sean bienvenidos a nuestra segunda temporada. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. Muy buenas tardes, país, muy buenas tardes, Iberoamérica, muy buenas tardes, mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Mario Nitti, presidente de ASALRA, ¿cómo están ustedes? Una semana más con ustedes. Hoy un programa también apretadito, en un martes, la verdad, triste, frío, todavía no lluvioso, pero frío. Mientras esperamos a una de las invitadas, ahora vamos a darle paso primero a Tato, a mi amigo coequiper. Tato Romero, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Arrancando esta tarde fría, sí, la verdad, parece que estamos en Groenlandia. Sí, está bien. Pero bueno, falta poco. Bueno, bien frío, pero acá cálido, en el estudio estamos cálidos. Y todavía Martín no se ha sumado, por lo que veo. Martín entraba en un ratito, así que sí lo veo que ya está el invitado por ahí dando vueltas. Le cuento, Tato, que hoy vamos a hablar de un tema súper parlamentario. Hoy vamos a hablar, el invitado principal y la invitada principal, ambos van a estar hablando de algo así como unicameralidad y bicameralidad. ¿Sí? Hoy es un programa más que nada para los que trabajan en el Poder Legislativo y para aquellos que se interesan por esta cuestión y para el público en general. Le cuento a la gente, no tiene por qué saberlo, pero nosotros tenemos un sistema que es biparlamentario, bicameral mejor dicho, donde tenemos una Cámara de Origen y una revisora. En el caso nuestro tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, donde los diputados se dice que son los representantes del pueblo, los senadores representantes de las provincias. Así lo tenemos diagramado nosotros, pero no es en todo el mundo de la misma manera. ¿Y por qué elegimos compartir esto con la invitada principal, que después la vamos a presentar, como hacemos siempre, mantenemos el suspenso? Y la invitada es de acá, es de Argentina. Una vieja amiga de la casa, ya ha venido otras veces. Y el invitado es un amigo que tenemos en Perú, ¿sí? Que después le voy a decir con nombre y apellido quién es, le voy a dejar que se presente, después de darle la cortina, como hacemos habitualmente en el programa. ¿Y por qué elegimos a alguien de Perú? Bueno, porque en Perú se da una circunstancia muy particular. Perú era bicameral, pasó a ser, seguramente el invitado nos va a contar eso, unicameral, y ahora vuelve a la bicameralidad. Entonces es un ejemplo a tener en cuenta y a ver qué opinan y qué nos dicen de por qué de un paso y se volvió sobre la bicameralidad, qué ventajas tiene, qué desventaja, para qué tener dos cámaras si se puede tener una, en fin. Seguramente el invitado va a tener mucho más para decirnos al respecto. ¿Hasta ahí estamos bien, Tato? Estamos bárbaros, digo, Chile también tenía intención de cambiar la parte legislativa, ¿no? Había algo de eso.
que nos habían comentado los amigos chilenos en su momento. Porque tuvimos en un programa a Luis Rojas, que es allá de Chile, del Congreso chileno, ¿sí? Seguramente en algún momento nos estará dando su opinión también Luis Rojas respecto de este tema. Estaría bien que así lo hiciera. Le comento, el invitado tiene mucha experiencia, es jubilado en la Cámara, tuvo un alto cargo. Él nos va a contar bien después cuando le demos la palabra de quién es. Tenemos el honor de tenerlo acá en el programa, directamente de allá de Perú y por Zoom. Después le cuento, Tato, le cuento, le canto, le digo, como Espero decía. Espero que haga un poco más de calor en Perú, la verdad. Le vamos a preguntar ahora. Le vamos a preguntar a ver qué temperatura hay en Perú, ¿sí? Generalmente suelen andar más o menos parecidos a nosotros. Lima y Buenos Aires tienen un clima bastante parecido. Ahí le vamos a preguntar también. Está mucho más al norte. ¿Eh? Sí, pero. Está mucho más al norte. Pero he estado en Lima y tienen un clima bastante parecido. Bueno, vamos a ver. Le cuento, Tato. No nos diga que está en la playa con una caipirini. Bueno, en Perú no sé qué sería. No, sería el pisco. Sería con un pisco. Nuestro invitado estaría con un pisco. Sí, señor. Pisco, sí, señor. La bebida peruana por excelencia. Que no se malinterprete con el barman, ¿no? Que cuando uno le dice me da un pisco, salte de la barra y le ponga un pico el otro. No, espero que no. No creo que pase eso. No, el invitado va a tomar los recaudos para que así no sea. O que así sea. Queda conciencia del invitado. Le cuento también, Tato, que vamos a tener nuestra sección de geopolítica hoy. Y en esta modalidad que hicimos cada 15 días van a estar los chicos de geopolítica, los ya conocidos especialistas en geopolítica, Facundo Musiacha y Daniel Camargo. Vamos a tener brújula culinaria, sí señor, con nuestro chef estrella Martín Dols, ¿sí? Eso en el final del programa. Y vamos a estar hablando ahí también en brújula culinaria de una fecha muy particular. Hoy se celebra el Día de la Papa Frita. ¿Sabía, Romero? No lo tenía, pero qué ricas son, ¿no? Sí. El Día de la Papa Frita, que no es lo mismo que el Día del Papa Frita. No, seguramente que no. Seguramente que no. El Día del Papa Frita bien podría ser el cumpleaños de alguno de nosotros, Tato. No es el caso. Bueno, no nos vamos a subir a eso. Tampoco tan personal va a ser el Día del Papa Frita. Bien. Después vamos a explicar de qué se trata el Día de la Papa Frita, de dónde viene. En fin, vamos a charlar un ratito de un plato tan clásico y tan rico, ¿no? Y junto con la milanesa, un plato que a ningún niño del mundo creo que no le gusta. No hay un niño del mundo que no coma eso. Y un adulto tampoco. Yo tengo un amigo en Mar del Plata que no le gusta la milanesa. Es increíble, ¿no? ¿No le gusta la milanesa? Ni hablar de la natana. Dice que es mucho peor. Está loco. Bueno, si no le gusta la milanesa. Estamos compartiendo horarios. Si no le gusta la milanesa, no puede ser su amigo. Por lo menos amigo mío no sería. Y ahora, si encima no le gusta la papa frita tampoco, directamente no merece ni siquiera que lo mencionemos en este programa. No, es un montón. No, pero la papa frita no dice nada. De la milanesa, con la milanesa tiene problemas. Bueno. ¿Qué pasa? Así será. Bueno, mientras esperamos a la invitada, lo que sí le vamos a dar paso al invitado, así que antes de darle la palabra al invitado, vamos a hacer la presentación que corresponde. Le metemos el separador para nuestro invitado. Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema y el invitado son, como dijimos, el tema es bicameralidad y unicameralidad, ventajas y desventajas. Y uno de los invitados es el señor José Oviedo. José, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Me escucha usted bien? Te escucho fuerte y claro, José. Es un gusto tenerte acá. Bienvenido al programa, José. Qué bueno. Ok, qué bueno. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Lima? Contanos un poquito cómo está Lima. Primero, ¿qué hora es allá? Aquí son exactamente la 1:42. Bien. Ustedes tienen 2 horas adelantados a nosotros, ¿no? Lima en cuanto al clima, siempre los inviernos de Lima han sido fríos, ¿no? Yo lo recuerdo de chico que eran fríos y con una garúa persistente. Pero este año ha sido particularmente frío, hemos llegado a los 10 y hasta los 9 grados. En Lima eso es inusual, ¿no? Eso es inusual.
inusual. Pero no digo que el hombre se acostumbra a todo, porque yo frío francamente no me acostumbro. Es un frío desagradable, ¿eh? Desagradable. A mí no me deja trabajar de noche, yo que soy nocturno, ¿no? No me deja trabajar de noche. Pero bueno, ahí acostumbrándonos. Bien. Ese es el clima, digamos, ambiental, ¿no? Pero el clima político está bien movido. Te iba a decir, el frío que le tienen digamos, en lo ambiental, en el tiempo, seguramente que está enrojecido por el calor del clima político, ¿no es así? Sí. Demasiado movidos, ¿no? Demasiado movidos. Te voy a pedir, Ahora, antes, antes que me empieces a contar un poquito todo este tema, te voy a pedir, José Oviedo, presentate para la gente, de qué trabajás, a qué te dedicaste, en fin, para que la gente te conozca y sepa con quién está hablando. bueno, vamos de ahora para antes, ¿no? De ahora para antes. Sí. Bueno, en este momento yo soy cesante, ¿no? del Congreso de la República del Perú. He trabajado ahí 33 años y al salir, un poco tiempo antes de salir del Congreso, creamos una consultora junto con Arturo Landaure para asuntos parlamentarios, ¿no? O sea, hacemos capacitación y consultoría en asuntos parlamentarios. Roberto ya ha participado con nosotros en nuestros eventos, que también son de pronunciamiento político, ¿no? Y ahora último tenemos programado con participación de la doctora Claudia Cisneros, ¿no? Y con Jacqueline Urdiz, y la participación de la doctora Ocariz, a quien hemos invitado para que inaugure un evento sobre la bicameralidad aquí en el Perú. Bien ha dicho Roberto Nitti, que este es un tema para nosotros que está en el tablero, ¿no? O sea, está en la pizarra ahí de compromisos políticos que hay en el país. Bien, contanos cómo es esto, contanos un poco a la gente, ¿cómo es el tema de que en su momento eran bicamerales, pasaron a ser unicamerales y ahora de vuelta vuelven a la bicameralidad? ¿Producto de qué? En el Perú la tradición es bicameral, ¿no? De las 13 constituciones que hemos tenido, hubo una constitución a inicios de la República que pretendió la tricameralidad, otra por ese mismo tiempo pretendió la unicameralidad, pero en general nuestra tradición es bicameral, ¿no? El caso de la unicameralidad, que está terminando ya, presumimos que termina en 2026 con las elecciones, ¿no? Es un caso extraño, porque siempre la izquierda había hecho la unicameralidad su bandera, y un gobierno neoliberal o liberal, ¿no? Como quiera llamársele, el año 1992 se hizo de la bandera de la unicameralidad, y desde el año 1993, ¿no? Con la Constitución de 1993 tenemos un régimen unicameral, de organización unicameral para el Parlamento peruano. Estamos ya 30 años en este plan. La experiencia ha sido diversa, lo podemos conversar en más detalle a lo largo de esta entrevista o de mi participación en este prestigioso programa, porque la verdad que me encontré con algunos amigos peruanos que sintonizan este programa con asiduidad, ¿no? Y el unicameralismo, ¿no? Nos ha dejado ya una impronta marcada, ¿no? Marcada. Nunca en el Perú han habido 30 años de unicameralismo. No, eso no ha habido nunca. Y ha habido sí un unicameralismo frustrado, ¿no es cierto? Y otro donde hubo tricameralidad que también se frustró rápidamente, ¿no? Entonces, allí
estamos reinsertándonos en nuestra tradición bicameral, que dicho sea de paso, es digno de reflexionarse porque hay bicameralismo que solamente es un unicameralismo de 2 instancias. Ajá. Bien, Así bien, bien. que eso también lo podríamos conversar. Bien, bien, bueno, lo primero que te voy a preguntar es comentarle a la gente cómo se estructuraría el bicameralismo en Perú. Te digo, acá en Argentina funciona, pues ya lo sabes, pero lo comento, lo refresco para todo el mundo. En Argentina el bicameralismo tiene que ver con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde los diputados, como representan al pueblo, son una cantidad de diputados determinada por cantidad de habitantes tenga la provincia. De esa manera hay una cantidad de diputados X. En cambio, los 72 senadores son 72 porque son 3 por provincia. Sin importar la cantidad de habitantes que tenga cada provincia, son 3 senadores por provincia. Nosotros tenemos un régimen federal y por eso estructuramos de esa manera la Cámara. Contame vos cómo es esto en Perú. Bueno, lo primero que hay que decir es que la bicameralidad como está planteada, ¿no? Evidentemente tiene una coincidencia con cualquier régimen bicameral, tiene Cámara de Diputados y Cámara de Senado. Ahora, el acceso a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, está planteado por circunscripciones electorales, ¿no? En la Cámara de Diputados, para la Cámara de Diputados hay 27 circunscripciones electorales, 27. 26 están dentro del país y una circunscripción electoral es para los que viven fuera del país, los peruanos residentes en el extranjero, ¿no? Tenemos 26. Muy bien. Estas coinciden con los departamentos. Lo que llaman ustedes provincias, para nosotros son departamentos, ¿no? Ahora, esto hace que para la Cámara de Diputados cada circunscripción territorial permita una elección de una cantidad de diputados en razón de la densidad poblacional. Bien. Por ejemplo, Lima tiene 33 diputados. Lima. ¿No? Porque está compuesto por 130, pero según la Cámara de Diputados está compuesta por 130 diputados, pero a Lima le corresponden 63 por la densidad poblacional. Y por ejemplo, tenemos un departamento como Madre de Dios, que por su densidad poblacional solamente tiene un diputado, nada más. Y en el intermedio de 33 y un diputado, hay departamentos que tienen 7 diputados, otros que tienen 15, otros que tienen 4, otros que tienen 3, otros que tienen 2, según su densidad poblacional. Eso está determinado en la ley electoral, ¿no? Ahora, en cuanto al Senado, según la ley 31988, que es la que tiene que ver con nuestra nueva organización bicameral, ahí se ha determinado que los diputados son 60. 60 diputados. 60 diputados. Ahora, de esos 60 diputados, 27 corresponden a la circunscripción de senadores, perdón. Sí. De esos 60 senadores, 27 se eligen por cada una de las circunscripciones electorales. Ya, por cada una de las circunscripciones electorales. Y los otros 33 se dan por votación nacional. O sea, por la circunscripción nacional, o sea, por una votación que implique una postulación, ¿no es cierto? Una postulación en el ámbito nacional. De manera tal que, según este armado que tenemos nosotros para la bicameralidad que se viene en el 2026, tenemos por las circunscripciones electorales, ¿no es cierto?, para diputados el número que corresponda más 1 por cada circunscripción electoral para el Senado, por eso son 27 para el Senado. Y tenemos 33 que van a ser elegidos por el ciclo electoral nacional, ¿no? Lo que quiero decir es que en la misma circunscripción hay el número de diputados que le corresponde más un diputado, más un senador. Más un senador. Bien. Así es. Todas las circunscripciones, por lo menos un senador tiene cada circunscripción. Eso es así. Así como está dado en la ley.
así como está en la ley. Bien. Sí, es así. Bien, y contame vos, ¿qué ventaja le ves a un sistema y qué desventaja? Y por consiguiente, al revés, ¿no? ¿Qué ventaja y desventaja le ves al otro sistema? Claro, yo hasta ahora no he logrado, yo estoy trabajando este tema con cierta asiduidad, ¿no es Sí, cierto? Hasta ahora no he descubierto por qué se quiere regresar al régimen bicameral. bien. ¿Cuál ha sido la intención de los congresistas del régimen unicameral, ¿no es cierto? Que que los ha llevado, ¿no es cierto?, a aprobar la bicameralidad. Francamente no lo entiendo, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es lo siguiente. El régimen unicameral tenía como ventaja una aceleración del proceso, ¿no? Es decir, como ya no había una cámara revisora, las leyes salían mucho más rápidamente. Y como no había una cámara revisora, los procesos de control político se hacían en una sola cámara y ya, por ejemplo, el caso de la acusación constitucional ya no iba al Senado, ¿no es cierto? Ya no había al Senado, ¿no? Entonces, esto, digamos, fue, al decir de los fujimoristas, o sea, de aquellos que son del Partido de Fuerza Popular actualmente, y que antes tuvieron diferentes nombres, pero que tienen como su líder al señor Fujimori, ¿no? Dice que han sostenido durante el debate para el cambio a la bicameralidad, han sostenido que ya el unicameralismo había cumplido por demás su cometido. Entendemos que el cometido, porque lo han reiterado muchas veces, el cometido era primero combatir el terrorismo, ¿no es cierto? Es decir, esta lucha contra el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que fue muy fuerte en el Perú. Y el otro cometido era cambiar los criterios económicos, ¿no es cierto?, ¿no?, de regímenes un poco socialistas, ¿no?, que habían traído problemas al Perú, a un régimen bicameral, y efectivamente sanearon la economía y todo eso, vencieron a Sendero Luminoso. Esas son las dos fortalezas que han tenido. Pero al decir de la señora Moyano, que es una de las voceras, ¿no?, Marta Moyano, que es una de las voceras de Fuerza Popular, ¿no?, uno de los personajes, digamos, ¿no?, de Fuerza Popular, la señora Moyano ha dicho que este cometido ya se cumplió y que no que regresar a la bicameralidad. El otro argumento fue que la bicameralidad permitía el control político, es decir, la Cámara se había desbocado al ser unitaria, ¿no es cierto? Y en el Perú tiene bajísimo nivel. En este momento, la consulta ciudadana, vía las encuestas, ¿no?, están arrojando para el Parlamento 5%. Sí. De aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Que la Cámara políticamente está desbocada. Tiene enfrentamientos constantes con el Poder Ejecutivo, ¿no?, o alianzas con el Poder Ejecutivo que hablan muy mal de la Cámara, ¿no?, por razones que después podemos conversar. Y está el otro aspecto, ¿no?, que al haberse cumplido, digamos, ¿no?, los fines, ¿no?, el bicameralismo, los defensores del bicameralismo dicen, no, ahora ya tenemos una Cámara que tiene que controlar a la otra. Por lo tanto, eso es importante, dicen, vamos a controlar a los demás, a la otra Cámara, y por eso viene el bicameralismo. Estos argumentos, sobre todo el último, no son muy ciertos, ¿sabes? No son muy ciertos, y después lo podemos ver por qué, ¿no? Bien. Y sí. No, te escucho. Ahora, para centrar, ¿no?, la pregunta fue, ¿qué ventajas y desventajas hay? En el debate político, no se ha planteado como nosotros lo hacemos aquí en este debate, ¿no es cierto?, que es un debate más bien de orden periodístico, académico, ¿no es cierto? No. ¿Qué ha pasado? Que se impuso, ¿no?,
digamos, la línea que pensaba de que efectivamente ya se había culminado con la función del unicameralismo y se pasó al bicameralismo por un asunto de control político entre las cámaras. No, eso es todo. Eso es todo. Bien, te hago una pregunta mientras se va acomodando. Tenemos ya, está Cisneros acá, Claudia Cisneros, la doctora, en el estudio. Y me Claudia, reciben con un mate. gusto. ¿Cómo andás? Bueno, un gusto alternar con usted, ya nos veremos pasado mañana. Exactamente, el gusto es mío. Sí, le comentamos a la gente, a ver, después vamos a pasar el link o a ver para la charla que hay pasado mañana, un conversatorio donde van a estar ustedes hablando de este tema también, ustedes y otros invitados. ¿No es así? Sí. Bien, te pregunto, ¿cuántos son hoy en día los legisladores? Porque de la manera, por lo que vos me venís diciendo, de la otra manera pasarían a ser 160. Si no saqué mal la... 190. Ah, claro, 60 son y 130 de diputados. 60 senadores y 130 diputados. ¿Y hoy cuántos son los legisladores? 130. 130. 130. Sí, Claro. Ahí ya me imagino. Hemos tenido una Cámara de Diputados sin Senado. Claro. No hemos tenido una Cámara de Diputados sin Senado. No. Hemos tenido un régimen unicameral. ¿No es cierto? Claro. Claro que sí. Y te hago una pregunta. Participo de grupos en los cuales vos también participás, grupos donde hay muchísimos colegas peruanos. Y yo veo que una de las críticas principales que hacen tiene que ver también con un mayor gasto político. ¿Vos coincidís con esto? ¿Esta es la mayor crítica que se le hace? Contame vos qué pensás de esto. Interpreto tu pregunta en el sentido de que hay mayor gasto económico, dices tú. Claro. Gasto económico. Mira, eso está tiene que ser demostrado. En este momento, el régimen unicameral está gastando muchísimo más que las dos cámaras que habían antes. O sea, claro, han pasado 30 años, ¿no? Entonces, pero han habido variaciones en el cambio. Bueno, sacando proporcionalmente, ¿no es cierto? Teniendo como base el dólar, ¿no? Sí. Este régimen unicameral gasta muchísimo más que la Cámara de Diputados. Que un parlamento bicameral. Bien, entonces, eso es un tema que discutir. Además, hay una cosa que es muy importante y por lo cual hay un error en el modelo, en el modelo que se va a implementar. Hay un error ahí. Ahora voy a decir cuál es. El Parlamento no puede tener un tope presupuestario. El tope presupuestario, ¿no?, se hace, digamos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria del presupuesto público, ¿no es cierto? O sea, pero no le puedes poner en la Constitución un tope presupuestario como se ha hecho. El Parlamento actual nuestro, la legislación nuestra actual, si entra en vigencia para el 2026, supondría que el Parlamento no puede gastar más del 0.6% del presupuesto nacional, del presupuesto total. Eso es una limitación inaceptable. Pero además es muy rígido es una norma muy rígida para que esté dentro de una constitución. Ya no se ponen ni siquiera esos porcentajes en las leyes generales. Meterlo en la Carta Magna sería algo realmente contrariar los principios del origen y de las Cartas Magnas. Exactamente. O sea, y además la limitación a un poder del Estado, la limitación económica a un poder del Estado, ¿no es cierto?, es algo que en la mentalidad de los que han impulsado esta reforma bicameral en el Perú, ¿no es cierto?, es coherente con el hecho de que la Cámara de Diputados sea dependiente del Senado, cuando en realidad los regímenes bicamerales establecen relaciones equilibradas entre la Cámara de Diputados y el Senado. Eso quiere decir que tienen funciones diferentes, pero que en su interrelación tienen el mismo estatus, la misma jerarquía. Y en el modelo que se pretende aplicar en el Perú, ¿no?, la Cámara de Diputados no tiene la misma jerarquía que el Senado. Bien. Quizás usted le puede decir, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué hago esta afirmación? Pues una afirmación fuerte, ¿no? Resulta que en cuanto a la función legislativa se refiere,
en cuanto a la función legislativa se refiere, la Cámara de Diputados es la única que recibe proyectos de ley. A ver No si... puede hacer el... Perdón. ¿No puede entrar un proyecto por la Cámara de Senadores? Es decir, es solo No. Cámara de Origen Diputados. Claro. Ningún senador puede decir yo tengo derecho de iniciativa porque la Constitución no le da el derecho de iniciativa a los senadores. Ah, mira vos. Entonces el Senado sería Cámara Revisora siempre. Siempre. ¿No? Pero lo gracioso de esto es que, bueno, usted puede decir, bueno, acá tenemos una Cámara de Origen y una Cámara Revisora. Perfecto. Lo gracioso de esto es que no hay ningún mecanismo para que diputados defiendan su posición ante el Senado. O sea, son compartimientos estancos. Ya, yo soy diputado. Bien. Yo soy diputado. Presento mi proyecto de ley, lo aprueba la Cámara de Diputados y lo envía al Senado. Así está en el modelo. El Senado le puede hacer todas las revisiones que quiera. Lo puede modificar, lo puede mandar al archivo, lo puede aprobar tal como está, etcétera, y diputados no puede hacer absolutamente nada respecto de la división del Senado. Es decir, que no vuelve. No Vuelve si vuelve. quiere Senado. O sea, el Senado hace todo. Es decir, pero las modificaciones que toma la Cámara de Senadores no las vuelve a ver la Cámara de Origen. Queda todo esto en la Cámara de Senadores. Exactamente. En el modelo nuestro, sí es. En el Claro, modelo es, nuestro, así es una Cámara alta con mucho poder. Hay modelos de presidencialistas, no parlamentaristas, donde las cámaras altas tienen mucho poder. Claro. El punto acá es, Claudia, ¿no? Que en la tradición constitucional peruana, nunca la Cámara de Diputados ha estado en la posición que le da la actual, la actual ley que aprueba la reforma constitucional. Nunca. Siempre han tenido, en cuanto a la función legislativa, entraba por el Senado, entraba por diputados y se convertían después en cámaras revisoras respectivamente. Y cuando había conflictos, esto lo voy a decir también en la El jueves. El jueves. Y cuando había conflicto, se formaba lo que se llamaba la comisión de conferencia. Claro, una La bicameral. conferencia llegaba a un acuerdo y el acuerdo iba y era respetado por la Cámara. Había votación, por supuesto, no en la Cámara, pero el acuerdo era respetado, porque para eso se formaba la comisión. Ahora no hay posibilidad de solución de conflictos. Y esto para nosotros va a ser un problemón. Va a ser un problemón. La Cámara de Diputados se va a cuadrar, o sea, que nosotros decimos cuadrar en el sentido de se va a situar, ¿no es cierto? De manera tal que va a decir, ¿saben qué? Nosotros queremos que salga así, porque nosotros hemos aprobado y nos estamos jugando por esto. ¿Y cuál es el mecanismo que tiene de coerción la Cámara de Diputados en un caso así? Si tiene que pasar a la revisora sí o sí. Claro, es coerción política, ¿no? Es una coerción política, Claro. No tiene asidero constitucional, no tiene nada, ¿no? Entonces, allí, ahí tenemos, como les decía con anterior, ahí tenemos un bicameralismo formal, pero que en realidad es un unicameralismo de dos instancias, primera y segunda instancia. Lo que van a decir y lo que deben sostener la Cámara de Senadores es, bueno, por lo menos ustedes tienen la capacidad de ser Cámara de Origen y nosotros no. Perdón, no, eso último no lo entendí. Que lo que pueden plantear los senadores o la Cámara de Senadores en defensa es, bueno, nosotros no somos Cámara de Origen nunca, la Cámara de Diputados sí lo es y tienen la capacidad de plantear las iniciativas que quieran, nosotros no podemos. Claro, Me imagino que deben estar con ese tipo de defensa. Claro, y la contraparte sería, o sea, ustedes contra representantes como nosotros, porque ustedes tienen que decidir en última instancia y nosotros no. Sí, bueno, O sea, el tema es el tema de la representación, ¿no? O sea, ¿por qué yo no puedo ser Cámara de Origen? O sea, los senadores también dicen, ¿no? ¿Por qué yo no puedo ser Cámara de Origen?
Sí, totalmente, porque también quedarían atados. Pensá de esta manera, podrían modificar, está bien, podrían mandar al archivo, pero siempre sería sobre la base de las iniciativas que se presentaran los diputados. Es decir, si nada de eso interesa o no es lo que quiere tratar Senado, también queda atada la Cámara de Senadores a las pretensiones de la Cámara de Diputados. Dependiendo los senadores de los diputados y pidiéndole que presenten tal o cual iniciativa en nombre de ellos. Porque Claro, eso va a suceder. es que Eso va a suceder. eso va a pasar. Va a haber un mercado contractual, desde el buen sentido del término, ¿no? O sea, un mercado de convenciones, ¿no es cierto? Pero que no se van a conocer. Innecesarias, porque lo que generás es un doble camino oculto que podría, que además va a arrastrar otros intereses. Así es. Te consulto, José, ¿y el Ejecutivo puede presentar proyectos? Según Claro, esta- por supuesto que sí. Pero Hoy. ahora, Hoy. a través de la Cámara de Diputados. Sí, sí. Ah, bien, a través de la Cámara de Diputados, pero de vuelta a lo mismo. O sea, tendría que negociar con la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados o alguien del partido afín al presidente presente una iniciativa desde Cámara de Diputados. Así es. No, el Ejecutivo puede bajarlo como proyecto propio, entiendo. Sí, lo va como proyecto propio. Va como proyecto propio. No es que va No a ser necesita un el senador. diputado hacerse. Ah, bien, bien. Pero es interesante lo que acabas de plantear, porque cuando la Cámara de Diputados lleva su proyecto al Senado, Sí. quiere decir que ha aprobado, por ejemplo, una iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero Bien. nosotros tenemos varios organismos, ¿no es cierto?, con derecho a iniciativa legislativa. ¿Qué más además del Ejecutivo? Además del Ejecutivo está el Poder Judicial, además del Ejecutivo están los gobiernos regionales y los gobiernos locales, están los colegios profesionales, ¿no es cierto? Tienen derecho a iniciativa legislativa, ¿no? Y claro, también a su población con el 0.3% de la población electoral, ¿no? Ah, O sea, ok. respaldada por- Ah, ok, Claro. entendido. Entonces, que la Cámara de Diputados va a tener una negociación inicial. Llega al Senado y el Senado, ¿qué va a decir? O sea, el Senado va a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Va a tener que haber otra negociación con ellos, en el Senado, ¿no? Para que lo que haya acordado la Cámara de Diputados y se deriva al Senado, que probablemente les convenga a quienes están respaldando los proyectos de ley, ¿no es cierto?, van a tener que hacer otra negociación con el Senado para que el Senado, para ver si puede, si el Senado se le ocurre. Claro, claro. Qué importante la negociación, porque el ámbito de negociación va a ser ese. Va a ser Y va a ser Cámara de Senadores. Claro, Por eso te estoy diciendo que es Ah. fuertísimo el poder que se lo dota a la Claro. Cámara Alta. claro. Sí. Tengo que, obligadamente vamos a pasar un temita, ahora vamos a un tema musical, unos 3 minutitos. Antes del temita musical, 2 cositas. Primero, bueno, terminar de presentar formalmente a Claudia Cisneros, que es la secretaria de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, comisión en la que trabajo, yo me he olvidado el nombre. Sí, yo lo estoy Comisión- mirando y digo, no lo puedo creer. Comisión- Olvidó dónde trabaja. Comisión, me tengo que acordar de esto, de la radio. Son muchas las cosas, No José. trabaja. Esto es un sacerdocio. Que no trabaja. Acá no, acá descubrimos que no trabaja. Claro, Todavía, me por parece favor. que fue eso, No, que tal quedó cual. claro. Un lapsus. Ya estuvo acá la secretaria de Azalra también, con lo cual ya estuvo en varios programas acá. Tuvimos el gusto de tenerla 4 o 5 veces ya acá. Demasiado para mi gusto, demasiado. Bueno. Y también aprovecho para saludarlo y meterlo en la conversación a Martín Dolz. Martín, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, acá estoy. Hola, Martín. Buenas. Bien, Martín. Todavía ustedes no se conocían con Claudia. Le cuento a José, a la audiencia sí lo conoce, pero Martín Dolz es un chef que tenemos viviendo en Noruega. Es argentino, Bueno. vive en Noruega y lo Te tenemos. envidio, Martín. Sí, ya le hemos dicho un montón de veces eso, ¿no? Pero, ¿qué hacemos, Martín, con José? Dedicado. Si José viene para Buenos Aires en algún momento, ¿también lo invitamos al asado de fin de año? Por supuesto, siempre hay lugar. Siempre hay lugar para sumar más gente a la mesa, claro que sí. Claudia también. ¿Está invitada o no? Gracias, Martín, porque eso lo vio acá el señor Nitti. Pero si Exacto, vos me invitás, yo sí. voy. Bien. Sí, por supuesto. Hay que hacer ceviche, porque
Es obligado. Yo no sé si invitarla, porque la veo siempre Y como mucho. en la oficina. Claro, no sé si invitarla, pero bueno, la vamos a invitar a pedido de Martín. Así es que bueno, pasamos un temita y después del tema dos cositas dejo flotando. La primera le voy a preguntar a Claudia qué opina de ventajas y desventajas de un sistema bi y unicameral. Ya estuvimos hablando un poquito con José. Y la segunda, ¿sabes qué me gustaría, José? Que nos des una pincelada del momento político de Perú. Te lo dejo ahí para que lo vayas pensando. Después del temita, tratamos ambos temas. ¿Les parece? Genial. Nos vemos en 3 minutos entonces a la audiencia. Escuchar el temita que está muy bueno y seguimos charlando en 3 minutos. Bárbaro. Estás escuchando Ambiente Radio, la radio de las Fentos. Seguimos con el tema planteado. No sé si alguno del equipo tiene alguna pregunta antes de seguir con las que habíamos dejado planteadas. Martín, Tato, ¿algún comentario, pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Tato? Cri, cri. Mirá que si estás hablando no te estamos escuchando, Tato, ¿eh? A ver. Estoy hablando. Ahí está, ahora sí. ¿No escuchas nada? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. No, que me surgía la cuestión del Senado por sí, como hace el Ejecutivo en Perú, o como hace cualquier ciudadano o cualquier repartición pública que quiera presentar un proyecto para diputados. No sé si no lo entendí o no está en las posibilidades de como el Senado en sí presentar un proyecto hacia diputados y que el diputado lo impulse y que después vaya finalmente a la Cámara de Senadores como tal, ¿no? Acá en la Argentina sí. No, bueno, allá en Perú no sé si lo pueden hacer. Por eso No, la ahora pregunta. con lo que están poniendo en práctica, ¿no? Decime, José, ¿entendiste la pregunta? La verdad es que no escuché bien la pregunta porque hay un tema de audio. Bien, a ver. Tato, repetí la pregunta, por favor, a ver si te escucha bien ahora. Si no, se la hacemos nosotros. A ver si el Senado como Cámara, el Senado como una entidad, como lo hace el Ejecutivo, tiene la posibilidad de presentar un proyecto en diputados y darle el tratamiento que necesita. La verdad que no lo escucho bien. No, te lo hago yo la pregunta. Yo creo que ya está contestada esa pregunta de antemano, pero Tato pregunta la posibilidad de si el Senado podría presentar un proyecto de alguna manera. ¿Qué sería fruto de una negociación con la Cámara de Diputados? No puede. Claro. No puede presentar. No puede. Puede negociar por abajo, digamos, ¿no? Claro. Tras bambalinas y hacer una concertación con un diputado para que se haga suyo el proyecto. Pero no puede presentarlo directamente ni puede asumir que tiene derecho a iniciativa legislativa. No puede. Y te hago yo una pregunta antes de dar la palabra a Claudia. ¿Iniciativa popular tienen? ¿Sí tiene iniciativa popular? Bien. Sí hay iniciativa legislativa. Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Iniciativa legislativa, sí. En el artículo 107 de la Constitución se dice que también hay derecho a presentar iniciativas legislativas por la sociedad con el 0.3% de la población electoral, ¿no? Claro, creo que lo que explicabas recién, ¿no? Sobre los otros organismos y poderes que también lo pueden presentar, el Poder Judicial, a través de iniciativa popular también lo puede hacer. Así es. Claro, o legislativa en realidad. Bien. Claudia, ahora te quiero escuchar a vos. ¿Qué tenés para decir de la bicameralidad y unicameralidad? ¿Ventajas y desventajas? ¿Cuál la dijo? Ventajas y desventajas, mirá, se han planteado varias. En cuanto a las ventajas de la bicameralidad, tenés el hecho de que tenés una instancia revisora, es decir, si vos apresurás el tratamiento o, mirá, algo que ocurre y que solía ocurrir menos, pero ahora con leyes extensas o con determinadas administraciones, además de girar la sanción de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, también le siguen las erratas, ¿sí? Y varias. Entonces, creo que la Cámara Revisora, que así se llama, es fundamental en el aspecto de no solamente la revisión de fondo y forma, sino también darle la posibilidad a diferentes actores y otros intereses a poder analizar el texto de ley que se esté tratando, ¿no es cierto? Porque lo que gira es un proyecto de ley, no otro tipo de proyecto. Bien. Bueno, primero, como te dije, la segunda instancia, la de revisión. Segundo, algo que se plantea es la tecnicidad, es decir, cada cámara puede ocuparse, si bien en
en nuestro sistema legislativo hay materias que son comunes de ambas, también tenés materias que son especiales de cada cámara, ¿no? Sí. Entonces, lo que se plantea también como un beneficio de la bicameralidad es que, por ejemplo, la Cámara de Diputados puede dedicarse especialmente a analizar un poco más lo que es el presupuesto, la ley de presupuesto, porque es Cámara de origen. A ver, un segundito. Estoy escuchando un ruido. Sí, un ruido extraño. Hay un ruido que no sé si es de alguien de los que están en conversación o qué. A ver si podemos suprimir ese ruido. A ver si lo podemos mejorar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya Sí, sí, ya el está. ruido ya no se escucha más. Bien. Sí. Y la Cámara de Senadores, por ejemplo, puede dedicarse a lo que es coparticipación en análisis, ¿no? Es decir, hay diferentes intereses y diferentes tecnicismos que pueden dedicarse los diputados y los senadores en cuanto a materias que no son comunes de análisis, Sí. aunque luego después vos tengas la instancia de revisora, ¿sí? Otro de los aspectos de los sistemas que han adoptado por la bicameralidad es la no tiranía del poder legislativo de una sola cámara, es decir, que una sola cámara decida absolutamente todo de forma única, porque es única, y que además solo la legislación pase por esa cámara sin ningún tipo de revisión y que además estemos atados a lo que dice esa sola cámara, sin otra instancia, ¿sí? Y la cuarta, que para mí es la más válida y la más importante, más si analizamos nuestro sistema, el sistema bicameral argentino, es que en 1819 y la Constitución, que no llegó a ser Constitución, pero que bueno, que fue un borrador, y después la de 1826, lo que tomaron como bicameralidad, idea y además ejemplo de bicameralidad, fue la Constitución de los Estados Unidos, la Republicana de Francia y la de Cádiz. Pero especialmente la de Estados Unidos, cuando se pensó esta bicameralidad para representar a aquellos estados cuando se estaba formando la confederación, recordado la federación como algunos lo llaman, recordad que teníamos un país que tenía muchas divisiones, muchos conflictos internos, convencen a los estados pequeños de que sean integrados, ¿no?, a esta federación si le daban también la posibilidad de participar en una cámara como la Cámara de Senadores en igualdad con los demás estados, los estados más fuertes. Entonces lo que se buscó fue esta democracia, esta participación de todos los estados y además este poder de la Cámara Alta para poder ponerle límites al presidencialismo. Porque vos, en la Constitución de los Estados Unidos, y que nosotros tuvimos de ejemplo y copiamos, tenemos un sistema presidencial fuerte, pero que se dedica a las relaciones exteriores, que es comandante de las Fuerzas Armadas, que tiene un montón de prerrogativas, pero que si vos no le pones un límite, no planteas una división de poderes, generás un presidencialismo fuerte, pero también alguien que puede someter al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, la bicameralidad está vista desde el lado del Senado para poder ponerle límites a ese presidencialismo, un control, un equilibrio. Por ejemplo, el Senado se dedica a dar acuerdo a los ministros de la Corte Suprema, a los jueces, a embajadores, a militares. Entonces, las autoridades o la cúpula de nuestra Reserva Federal, que es el Banco Central, el Procurador General. Bueno, es decir que el Poder Ejecutivo necesita del Poder Legislativo y en este caso de la Cámara Alta. Ahí es donde yo más defiendo la bicameralidad de Argentina. Uh-huh. Es decir, la división de poderes, proteger la democracia, el control. Pero yo te hiciera la pregunta. La pregunta es la siguiente. Si yo no entendiera nada, si yo quisiera, te escucho, digo, bueno, pero ¿por qué esa función no la puede hacer una sola cámara? Entiendo lo de la revisión, que es otra cosa, pero ¿por qué no habría división de poderes si la Cámara fuera una sola? Porque la Cámara de Diputados lo que está y lo que se le reconoció básicamente es legislar, Mario. Esa es la función que se le reconoce. Así nace, ¿entendés? Sí. Por eso vos ves, por ejemplo, en Perú, que su función es la de presentar las iniciativas. Es la Cámara Alta que originariamente, con fundamentos, nace con un poder político. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se pensaron los sistemas bicamerales y unicamerales, la Cámara Baja se la pensó para legislar. Pero la Cámara Alta se la pensó para cuestiones de Estado. ¿Bien? Entonces,
es la Cámara Alta la que le pondría los límites a esta división de poderes, no no los representantes del pueblo, sino que los representantes de los estados o de las provincias. Bien. Porque nosotros podríamos, para analizar la bicameralidad o unicameralidad, necesitar estar en el momento de la creación. Pero hace más de un siglo que algunas cámaras fueron creadas. Y las cámaras fueron cambiando. Pero no podemos desmerecer los fundamentos que tuvieron al momento de pensar un Estado bicameral o unicameral. ¿Bien? Entonces, los fundamentos principales de la Constitución de los Estados, de Estados Unidos, que en ese momento era federal, y nosotros estábamos planteando una Constitución única, unitaria, fuimos y miramos el sistema legislativo y dijimos, queremos algo bicameral, porque queremos una Cámara de Senadores que no se dedique solo a legislar, porque ya tenés una Cámara que legisla. ¿Bien? Sí. Que haga de revisora, pero que además esté en cuestiones de Estado. Que esté trabajando y controlando cuestiones de Estado. Bien. Y en cuanto a los beneficios, y los únicos que se encontraron, no sé si desde Perú encontraron algunos más, la mayoría de los autores coinciden que los beneficios de la unicameralidad es la rapidez y lo económico, ¿no? Que trae mucho menos gastos, supuestamente. Eso lo dijo el amigo José. Rapidez que a veces no quiere decir eficiencia, eficacia, ¿sí? Son cosas diferentes. Sí, Aparte, te rapidez sigo. ¿para quién? Porque la rapidez estaría dada ahí, en ese caso, para un ejecutivo que presentare un proyecto y que apuraría a la Cámara, porque quiere tener el proyecto aprobado. Por supuesto que al Ejecutivo le conviene mucho más porque no tiene que negociar en dos instancias diferentes. ¿Sí? Ujú. Es más fácil pasar el filtro de una sola cámara. Sí, claro. ¿Eh? Eso es control de poderes, cuando tenés que ir a dos cámaras, cuando tenés que negociar con dos cámaras. Sí. Negociar con una, aunque sea de 257 diputados, es más fácil que después negociar en otra instancia y volver a empezar, como por ejemplo pasó con la ley de bases. Bien. José, pregunta. Acá un oyente, Darío Quisuiria, pregunta, le queda lo mismo que a mí. Se quedó con la parte esta donde por ahí vas a contar el contexto político ahora en Perú, ¿sí? Porque dijiste que estaba convulsionado y nos dejaste a todos pensando. A ver, contanos tu versión de por qué está tan convulsionado. ¿Me estás escuchando? Ah, ¿no está José? ¿Lo perdimos? A ver. Perdimos a José, me parece. Justo. ¿Me escuchan bien? ¿No? Ahí está. Ahora ahí te está. escucho. Perfecto. Ahora te escucho fenómeno, José. Te consultaba, ¿vos me escuchaste a mí? ¿Me escuchas bien? ¿No? Ah, tenemos un problema, no me escucha. Ah, tiene problemas con el audio, José. Bueno, una pena, che. Si podemos recomponer la comunicación, fenómeno. Si no, estaríamos... seguimos acá un rato. ¿Sí? Seguimos un rato acá con Claudia. ¿Sí? Se ve que perdimos la comunicación, no tiene problemas él para escucharnos a nosotros. Bueno, no importa. Ya lo vamos a retomar. Vamos a retomar. Claudia, contame, entonces me decías que para vos el beneficio pasa por un tema de rapidez y de economía, nada más. No, a ver, no para mí. No puedo justificar esos dos beneficios que todos, que la mayoría de los autores mencionan. No han podido mencionar otros beneficios, ¿sí? Los pro, a favor de la unicameralidad, como te digo, es la celeridad y el gasto, la reducción del gasto. Bien, como decía recién José, unicameralmente ellos no redujeron el gasto. O sea, Eso es muy general decir que porque vas a tener una sola cámara vas a reducir el gasto. De hecho, si nosotros tuviésemos una sola cámara, nosotros no actualizamos por Constitución el número de diputados por distrito, ¿sí? Suponiendo que hoy tenemos 257, hicieron los cálculos que doblaríamos la cantidad. Imagínate que tenemos 72 senadores, entonces creo que nos sigue conveniendo, por lo menos por ahora, tener la misma cantidad de legisladores que tenemos que quedarnos con una sola cámara y cumplir con la representación demográfica de los últimos censos de cada uno de los diputados por Sí. las provincias. ¿Sí? porque
para que quede claro, si suprimiéramos la Cámara de Senadores, si tuviéramos que ¿Me tener pueden la cantidad- escuchar? No. Ahora sí, Ahora sí. yo te ¿Me pueden escucho. ¿Vos me escuchar? escuchás? ¿Vos me escuchás a mí? José, ¿me escuchás? No, estamos... Nos quedamos sin audio con José. Sí, nos quedamos sin audio con José. Qué lástima, che. Qué lástima, qué lástima. Porque era el momento Sí, qué lástima. de chisme político. Sí, la verdad, para que contextualice. Pero no importa, bueno, ya lo vamos, si lo podemos retomar, fenómeno, y si no, bueno. ¿Me pueden escuchar? Sí te escuchamos, José, el que no nos escucha sos vos. A ver. Vos no nos escuchás a nosotros. ¿Mandás la pregunta por Eh, escrito? y vamos a ver si le podemos hacer la pregunta, le hacemos por WhatsApp. Claro. Con... Claro, le puedes mandar la pregunta por A WhatsApp. ver, a ver. Vamos, la tecnología, Niti. A ver si él puede. Esto si sale así, bueno, ya directamente nos consagramos, ¿eh? Muy bien. A ver. Sí, a ver, no, ya está. Ya fue. No, ya está. Bueno, listo. Bueno, José, si pudiéramos retomar, José, seguimos con Claudio un rato más, porque en cualquier momento entran los muchachos de geopolítica que veo que ya están allá, ya están Bueno. entrando. Muy bien. Así que, bueno, entonces estábamos con ventajas y desventajas, no le encontramos demasiadas ventajas al No, porque a ver, la celeridad no quiere decir que eso sea, una garantía en que te va a salir la ley o la mejor ley o que no va a tener errores o que fue realmente analizada. La celeridad a mí lo único que me dice es celeridad. Nada más. Y perdés la instancia de la Cámara Revisora. Por supuesto, porque vos tendrías solamente una cámara que haría de originaria y al mismo tiempo de revisora en el mismo momento del debate, ¿entendés? Creo que las comisiones harían más que nada de momento de estudio como hacen ahora y sí o sí dependerías del debate en el recinto. Eso y que tampoco te asegura que pudieras liquidar, es decir, la aprobación de una ley en un solo debate, porque si va a ser tan complejo, tendrías quizás hasta 2 o 3 sesiones para tratar un mismo tema, ¿no es cierto? Ya ha pasado teniendo la bicameralidad, por ejemplo, y más con leyes que son extensas, complicadas, que además demandan cambios a otros marcos normativos. Ellos requieren mucho estudio, citaciones de funcionarios para que expliquen, para que se analicen en las comisiones y también aún, ¿por qué no en el recinto? El tema es que la celeridad no te garantiza que vos tengas una buena ley, una buena norma, para nada. Entonces le dejarías aún más poder al Ejecutivo, que debería reglamentar. Ya de por sí el Ejecutivo a veces reglamenta no respetando mucho la naturaleza, por demás. Y reglamentar por demás, sabés que lo que quiere decir es que estás legislando, lo cual está prohibido. Entonces, encima más poder le estás dando al Ejecutivo. Yo creo que la naturaleza de la bicameralidad y del ida y vuelta, de que a veces se siente burocrático, pero no lo es si dotás a la institución de muy buenos funcionarios y de muy buenos legisladores, ¿no? Que ese es otro tema. Bien. No podrías ni alegar burocracia, ni necesitar una sola cámara, ni hablar de cuántos o tantos asesores. Yo creo que si las cosas se hicieran bien, no estaríamos viendo el origen del formato de la institución y no tendríamos estas complicaciones. Está claro que si la cosa funcionara bien y la gente así lo percibiera, no le estaría contando las costillas. Exactamente. Vos le empezás a contar las costillas a lo que tenés enfrente cuando no funciona. No te gusta el o resultado. no te gusta. Y también te lo muestran así, ¿eh? Martín, ¿me estás escuchando? ¿Vos tenías una pregunta para hacer o me parece? ¿Me escuchan bien? Te escucho fenómeno. Sí. Es una pregunta muy terrenal esta, pero ante situaciones que hubieron rechazos de parte de las cámaras, que después viene la respuesta con un DNU, ¿hay alguna herramienta que tengan las cámaras para frenar o limitar ese tipo de accionar? No. Y después... Seguí, después No te hay manera. contesto. No, y en el caso de que la haya, ahora ya sé la respuesta.
En el caso de ser bicameral o unicameral, si había alguna herramienta que pueda frenar eso, porque se ve como desde afuera o desde una postura como la mía, que no estoy muy interiorizado como ustedes, se ve como que depende mucho de la personalidad, en este caso del líder, que si no le gusta cómo resuelven las cámaras, activa el DNU y hace lo que quiere. Eso es como se ve de este lado. Por eso mi pregunta y la duda sobre si hay alguna herramienta para poder limitar, frenar o analizarlo de otra manera. Y mirá, primero el DNU no puede ser de cualquier materia. Vos tenés vedadas algunas materias por constitución, así que el DNU tiene límites, ¿no es cierto? Y segundo, tenés una bicameral, una comisión que le puede poner, puede aprobar o no este DNU. Por supuesto, requiere determinadas mayorías y acuerdos de ambas cámaras. Entonces, y la modificación que se le hizo además a la ley que da marco a la aprobación de los DNU o los rechaza, también beneficia al presidente de turno, ¿no es cierto? Entonces, con más razón, hay que marcar más que nunca la división de poderes y el poder del legislativo. Y siendo unicameral tenés el mismo problema. No, salvo que tu constitución, deberíamos ver los sistemas unicamerales, establezcan algún otro límite para frenar los DNU, ¿no es cierto? En nuestro sistema, bicameralmente, el único freno que tenés es que hay materias que están vedadas y que tenés una bicameral que se puede reunir y que te puede rechazar el DNU. Por supuesto, esto es el juego del balance, del check and balance, de cuántos legisladores tiene de leales el presidente en cada una de las cámaras, ¿no es cierto? Para que no se reúna esa comisión y no le volteen ese DNU. Esto es muy político. Por eso hablar ligeramente de que una sola cámara sería lo mejor, no es tan así. Requiere un debate profundo, además de la idiosincrasia del país, de cómo han funcionado las cámaras, que van cambiando, y que los presidentes también le dan una impronta diferente, como vos bien hiciste la pregunta, y entonces también la movilidad del legislativo es distinto según cada administración. La influencia que tiene cada presidente es diferente. Hay presidentes que vos medís la influencia de esa gestión a través de la cantidad de proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo y cuántos le aprobaron o cuántos le demoraron, porque demorar la aprobación de un proyecto también es ponerle límite al poder presidencial, ¿entendés? Entonces, sí. Eso, o no aprobarle pliegos, vos estás viendo ahí que la influencia del Ejecutivo es poca en el Legislativo y bueno, a veces, cuando pueden, recurren a esta herramienta como es el DNU. ¿Quedó respondida? Sí, perfecto. Una más tengo ahí. Dale. Esto. ¿Las dos cámaras analizan el DNU o una primero? Las dos analizan. Las dos analizan el DNU. Las dos requieren de una mayoría especial para poder voltearlo, ¿sí? No es que una sola se arroga el poder de si vive o no vive ese DNU. Esto es una comisión bicameral. Esto es lo interesante también, que participan ambas cámaras, ¿sí? En la aprobación o en el rechazo de ese DNU. Eso también hace que sea más complicado el rechazo, pero también para un presidente que no tiene fuerza, también sea más complicado, si tiene ambas cámaras en contra, tratar de, ¿sí?, negociar con ambas. Si negociar con una sería más fácil que negociar con dos. Esta bicameralidad depende de dónde la veas, si la ves desde el legislativo o si la ves desde el ejecutivo, ¿sí? Y cómo estás vos parado dentro del legislativo, con fuerza o sin fuerza. Si vos tenés una representación fuerte de tu partido en el legislativo, obvio que no te digo que va a salir todo genial, ¿no? Hablando mal y pronto como un tubo, pero vas a estar mucho más fuerte y más tranquilo al momento de plantear no sé, proyectos de ley o pliegos o determinados propuestas para jueces, para cargos militares o otras intenciones, otras iniciativas. Ahora, si vos estás parado
en desproporción con el legislativo y bueno, no te va a gustar el legislativo y vas a tratar de pegarle todo lo que más puedas. ¿Sí? Y por supuesto, si vos sos el legislativo, vos lo vas a ver muy bien, esa división y ese poder que vos tenés frente al Ejecutivo. Esto depende del lado que vos lo mires y de cómo estés parado. ¿Conforme? ¿Conforme? Sí, 10 puntos. Bueno, bien. Bueno, genial. Bueno, yo creo que por acá estamos con el tema. Es una lástima que José no se haya podido No pudo despedir. No se pudo despedir como nos hubiera gustado. Pero bueno, inconvenientes técnicos, ¿qué va a hacer? Seguramente no va a faltar oportunidad, lo invitaremos en otra oportunidad, porque ahora me quedé con ganas de saber su opinión respecto del contexto político de Perú. El jueves le vamos a el jueves en el conversatorio, exactamente. El jueves en el jueves con el conversatorio. Ahí estaremos preguntándole. Estén atentos a las redes de Asalra, que seguramente ahí estarán y estará el link para conectarse al conversatorio donde va a haber representantes de Argentina y de Perú hablando todo este tema para sacarnos las dudas, ¿sí? Y además va a haber seguro una ronda de preguntas también para poder preguntar todas estas cuestiones. Por lo demás, si no hay más preguntas, yo por lo menos con este tema estaría cerrando. Iríamos a un temita musical. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Están bien? ¿Venimos bien? Bárbaro. Bueno, genial. Haría un temita. Después habría que saber la etimología de la palabra conversatorio, si usted me permite, Mariano. ¿Qué la querés desarrollar? Tato, por favor, decinos. No. No nos dejes así. No, después. Bueno, después del tema. Porque, digo, ¿dónde es un conversatorio? Está muy de moda. Me suena una palabra religiosa, un purgatorio. Confesionario. Confesionario, claro, conversatorio. Qué bueno. Está muy de moda, Tato, el término. Suena glamour. Sí. Suena glamour, así que lo llamamos conversatorio. Y no podemos armar un café que sea un conversatorio también. Usted quiere cualquier excusa para juntarse y comer algo. Pero eso lo puede hacer un asado y chao. Bueno, en ese sentido soy como el coequiper Martín. Ya está armando una gran fiesta. Sí, cierto. Es una reunión, podemos llamarlo también una especie de conversatorio relacionado a distintos tópicos. Pero ¿sabe por qué invita tanto? ¿Sabe por qué invita tanto? Cepas, conversatorio de diferentes cepas. Invita tanto porque él vive en Noruega. Entonces él invita. Yo iba a preguntar. Claro, hace reuniones, qué sé yo, entonces para él es facilísimo. ¿Pero vamos a todos a Noruega? ¿No era así? Sí, pero... Estamos buscando el sponsor para que... Yo entendí que nos teníamos que trasladar todos a Noruega. ¿Vos entendiste que te iba a mandar los pasajes él? Bueno, él o no sé, o no sé, la producción de la radio quizás. La producción Estamos trabajando con ese detalle. Muy bien. Bueno, entonces vamos, si les parece, un temita musical, así después escuchamos a los muchachos de Geopolítica que ya nos están esperando ahí afuera y mirando prestos para entrar, ¿sí? Ansiosos. Temita musical, entonces en 3 minutos la seguimos. Decime la verdad, si te digo que vamos a hablar de geopolítica, ¿no te suena algo para especialistas y a kilómetros de distancia de tu realidad cotidiana? A nosotros nos pasaba lo mismo, hasta que los escuchamos a ellos, Facundo Musiacha y Daniel Camargo, ambos integrantes del CEI, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Ellos nos cuentan lo que ocurre en el mundo y cómo nos afecta en nuestro día a día. Pero tranqui, no vamos a hablarte del efecto mariposa. Eso se lo dejamos a programas menos creativos. Con Facundo Musiacha y Daniel Camargo, agradeciéndoles desde ya que estén acá presentes como lo hacen habitualmente, ¿no? Siempre es un gusto recibirlo. Yo acá me estoy mirando el machete de Daniel. ¿Está mal que lo mire? No. Así veo para dónde va a ir la charla de Daniel. Y hace muy bien entrárselo, está muy bien. Así es que bueno, chicos, bienvenidos y nos dirán ustedes por dónde van a andar hoy. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Facu. ¿Cómo estás, Clau? Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Espectacular. O sea, bienvenidos. A diferencia por ahí de otros encuentros, hoy vamos a intentar explicar un poco el conflicto de la isla mundial, para decirlo así. Y lo que vamos a hacer es una especie de repaso de los conflictos internacionales que están sucediendo y después lo vamos a enmarcar, digamos, en los estrategas occidentales y estrategas euroasiáticos. Bien. Nos va a llevar un tiempito, pero con esto también te permite
entender por qué se ahoga un montón de gente en un yate, por qué vuela en un gasoducto, por qué la discusión con todo lo que tiene que ver con los microchips, todas esas cosas que parece que está tan alejada de nuestra realidad y termina después, la tenemos que pagar con 35% más de precio. Muy bien. Así que bueno. Arranquen nomás. Arranco. Bueno, nosotros estamos viviendo no una lógica de la Guerra Fría en términos de conflictos de potencias. Primero porque esa lógica era más una mirada occidentalista, porque la URSS se basaba en el marxismo, para decirlo así en cierto punto, surgido del corazón de Europa, y se planteaba una discusión en términos de potencias occidentales. O sea, se discutía un solo norte, para decirlo así, y en esa discusión que todavía seguimos viviendo los avatares de esa discusión, de esa implosión de la URSS, nos lleva a pensar un poco, a veces con anteojeras que fueron durante 40 años que guiaron la mirada de la política internacional, por lo menos. Entonces, hubo un momento de esa situación, digamos, con la implosión de la URSS lleva a pensar dos cuestiones. Una, ¿por qué una potencia así se suicida? Y de qué forma se suicida. Es importante comprender que en esa discusión era lógico hablar de unipolarismo, del multilateralismo, de toda esa cuestión, el concepto hasta de Guerra Fría. Sí. En este momento nos encontramos con dos nortes muy potentes, uno más potente que el otro, que tienen una lógica que tiene que ver más que nada con visión de civilizaciones. Civilizaciones que tienen 2.000 años de historia, 5.000 años de historia, Sí. y que se basan particularmente en dos cuestiones. Una es una mirada del mundo y una institucionalidad del mundo desde su raigambre cultural y política. Sí. A diferencia de lo que plantea, digamos, la teoría, la movida occidental, que es cómo entendemos nosotros la política. ¿Cuál es la unidad de análisis? El Estado y sus vinculaciones, para decirlo así. En esa situación, por primera vez, nos encontramos con dos choques muy importantes, donde el aglutinamiento económico, el poder económico, literalmente, la cuna de la globalización e innovación tecnológica, no se encuentra en Occidente. Se encuentra por primera vez, después de casi 400 años de historia de predominio de la península occidental. Hay que entender que Eurasia es todo un continente y Europa es una península de eso. Esto no es bueno ni malo, es un síntoma. Es un síntoma que tiene que ver en que nosotros vamos a tener que hablar otro lenguaje en algunas cuestiones, y por eso estoy planteando esto. Por primera vez, Asia y el Pacífico nuclean casi el 50% de la producción de la globalización, casi el 60% del PBI mundial, y la densidad poblacional de ese mercado es gigantesca. Voy a dar un ejemplo. Asia Central, que tiene 4 países innombrables, Uzbekistán, Kazajistán, Turquistán, son lo que sería y lo que se llama particularmente el corazón del continente. Sí. ¿Por qué? Los conflictos que estamos viviendo nosotros de la Guerra Fría tienen que ver en dos cuestiones. Uno es cómo la OTAN avanzaba hacia lo que era Europa del Este para arrinconar a Rusia atrás de los Urales, para que no tenga un contacto con Europa y un proyecto alternativo, para decirlo así muy simple. La guerra de los Balcanes, ¿vos recordás? Sí, claro. ¿La de Yugoslavia? Sí, claro. ¿Recuerdan la guerra de Yugoslavia? Sí. Bueno, la guerra de Yugoslavia, el conflicto general que se da, es la primera guerra geopolítica del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la OTAN o los estrategas norteamericanos, caída la potencia URSS, definen que hay un proyecto que se llama el nuevo siglo americano, que es un orden unipolar basado en cierto punto en la teoría de Kant y basado en cierto punto en la democracia liberal. Esa democracia liberal se debía exportar, y hay una teoría particular que habla, los países pueden seguir existiendo, pero solamente un Estado va a manejar toda la proyección de eso. Bueno, Yugoslavia, a pesar de lo que creen generalmente todo el mundo, no fue una discusión contra Yugoslavia. Fue un desmembramiento de la Unión Europea. ¿Por qué?
La Unión Europea, que todos conocemos, que en el 99 sacó el euro, ¿recuerdan? Apenas cae la URSS, empieza a tener un proyecto alternativo a lo que es el modelo americano. Y ese proyecto se basa en 3 cosas. Uno es un euroejército. Si yo tengo un euroejército, no necesito la OTAN. Tengo un euroejército y tengo, digamos, capacidad de independencia. Siguiente punto, la política de seguridad común, interna y externa. Por ende, no necesito asesores de seguridad norteamericanos que me digan qué hacer. Y tercer punto, innovación tecnológica e innovación financiera, que sería el euro. Bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que parece, ¿por qué este tipo está hablando de esto? Pasaron 50 años, ¿qué está diciendo? Es porque a partir de esa discusión se genera un nuevo mapa mundial. ¿Cómo fue el conflicto de Yugoslavia? Es la primera vez que se rompe el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se acusa de limpieza étnica a los albaneses de Kosovo, digamos, y los serbios que supuestamente hacían la limpieza étnica. Bueno, era inverso. Las agencias de inteligencia norteamericanas y europeas habían capacitado al Ejército de Liberación de Kosovo albanés para empezar a destruir lo que quedaba de la infraestructura crítica de Yugoslavia. ¿Y para qué era esto? Para que la OTAN avance en Europa Oriental. Tengan en cuenta que las ex repúblicas soviéticas se convierten en estados nacionales. Rumania, Bulgaria, Lituania, todos esos... Ucrania. Ucrania, qué nombre. ¿Qué nombre? Ucrania. Bueno, Vaya. en esa cuestión que parece tonta, se abren dos vértices. Uno es, primero, ante nada, la capacidad del bloque anglosajón de arrastrar a Europa a una guerra. Y una guerra basada en una guerra informativa de la CNN, donde habría campos de muerte, supuestamente, y fosas comunes de los albaneses. Se capacita algo que llamamos grupos insurgentes, que después vamos a conocer a partir del 2001 como terrorismo, que es capacitado y financiado por los think tanks de la OTAN. Empieza el conflicto. Estos grupos pretenden 2 cosas: pertenecer a Albania o ser una provincia independiente. Y empiezan a destruir al Estado yugoslavo. Manda al ejército del Estado yugoslavo, saca la autonomía de Kosovo, ¿y qué termina pasando? Debido a la evidencia de la CNN, la potencia norteamericana con Gran Bretaña decide un bombardeo unilateral a lo que es Yugoslavia. Esto en la Corte Internacional es la violación del territorio integral de un Estado. O sea, vos para hacer una guerra tenés que tener, digamos, la onda de la ONU que te diga que podés hacerla. Destruyen Yugoslavia. Nunca encuentran lo que están buscando, pero logran un objetivo estratégico. ¿Cuál es? Para vos, Mario. A ver. No arriesgo, ¿eh? ¿No? No, prefiero que lo diga vos. A ver, Dani. Yugoslavia era la región estratégica más importante al margen de la Unión Soviética. Es decir, estamos hablando de que el imperio de Tito era uno de los centros geopolíticos más importantes porque estamos hablando del corazón de Europa. Sí. Fuera de eso, hay una característica muy particular y es que la OTAN, como estaba diciendo Facundo, aplicó sin haber pasado por previo Consejo de Seguridad el despliegue militar. Despliegue militar que posicionó a Occidente en una parte geográfica fundamental de una zona que antes era de influencia soviética. Bien. En esa situación, cuando digo esto, voy a dar 5 consecuencias que estamos viviendo ahora. ¿Conocen el concepto de Estado fallido? No. Bueno, Estado fallido es todo lo que se llama un Estado que no cumple los requisitos para constituir las funciones de un Estado soberano y un Estado que pueda generar garantía de seguridad a su población. Un Estado fallido le dicen a Ucrania, Estado fallido le dicen a Albania, Estado fallido le dicen a Irak, Estado fallido le dicen al Líbano. ¿No te suena a todos estos países? Bueno, entonces, ¿por qué digo? Porque se arma un concepto para que esté en la opinión pública para poder justificar ciertas cuestiones accionales. Después, otro esquema más, la guerra informativa. ¿Te suena la fake news?
¿Te parece que me suena? No sé, yo estoy preguntando. Sí, me Yo suena. tengo que preguntar porque Sí, me uno suena. no puede dar por hecho cosas. Sí me suena. O sea, parece que pregunto porque no entiendo, pero No, sí me suena. lo que digo, ¿por qué? Porque la fake news las creó la CNN primero. Ujú. O sea, la crean los think tanks norteamericanos mediante los think tanks occidentales de los servicios de inteligencia de las potencias más importantes. Ujú. Lo crean de tal forma que sea, doy un ejemplo, Yugoslavia es un caso, Rumania es otro caso, Irak es otro caso, el Líbano es otro caso, Venezuela es más cercano, es otro caso. La guerra informativa permite la sensibilización en cierto punto de la opinión pública para hacer una acción concreta, que tiene que ir con la geopolítica. ¿Qué es la Por lo que geopolítica? estás hablando que a través de noticias no siempre ciertas, esto es lo que estás queriendo decir, ¿no es cierto? A través de noticias no siempre ciertas, creas por lo menos un entorno en el que, digamos, el conjunto social o la sociedad no ve mal la intervención de un Estado. ¿O no la sensibiliza? Hay algo que es fundamental entender tras la eclosión de la Unión Soviética, y es que la OTAN pierde su valor en materia de lo que inicialmente tenía que cumplir. Es decir, su objetivo militar ya no es el mismo. Porque el Pacto de Varsovia deja de existir. Y surge un nuevo concepto en la teoría de las relaciones internacionales, que es el de nueva amenaza. ¿Y cuál es una nueva amenaza? La desinformación masiva. Porque a través de la desinformación masiva no solamente logro desestabilizar un gobierno, sino lo hemos demostrado a través de los desarrollos de las últimas décadas, modificar los sistemas electorales. Esta es una nueva vertiente que surge tras el desarrollo de la eclosión de la Unión Soviética, porque está directamente vinculado con el desarrollo de la digitalización. Surge primero en una etapa de medio de comunicación masiva como es la CNN, y luego deviene en un producto informativo más específico que es la red social. Bueno, En esa cuestión, para hacerla más corta si querés, se da la eclosión de Yugoslavia con la OTAN, se destruye la autonomía europea como proyecto, digamos, diferente en relaciones internacionales, destruyendo las capacidades de Alemania como potencia. ¿Por qué? Porque esto responde a un concepto geopolítico muy importante. Geopolítica significa, para el que no lo sabe, y lo voy a decir acá, geografía del saber y el poder. Saber y poder. Recién estábamos hablando, esquemas de información, contrainteligencia, poder. Generalmente los que desarrollan esta particularidad son los primeros geógrafos y geopolíticos, para decirlo así, prusianos y alemanes, basado en un esquema muy importante que tiene que ver, uno que es Ratzel particularmente, que tiene que ver en algo que se llama Lebensraum, que es el espacio vital. Dice, pongamos en contexto, porque si no la gente no va a entender nada. Alemania estaba partida en 20 pedazos y los pensadores germánicos querían una nación alemana unificada con un Estado unificado. a ver, yo voy a contar ahí un poquito para poner un poco en contexto. Sí, dale. El Estado alemán es el Estado europeo que llega más tarde a la formación estatal. Esto se logra desarrollar tras el triunfo de la guerra franco-prusiana. Ese triunfo de la guerra franco-prusiana es lo que logra consolidar a Otto von Bismarck como un gran referente de la política social en Europa, pero también del proceso de integración alemán. En ese contexto, 1979 es en el que se logra desarrollar el Estado alemán. En ese contexto, en 1973, se da la primer gran crisis global del sistema capitalista. Esta gran crisis global del sistema capitalista propone 3 problemas a nivel europeo fundamentales. Uno de ellos es la enorme migración de poblaciones que no logran encontrar trabajo, generalmente países como Argentina, Australia y Canadá. Por otro lado está la respuesta fordista de los Estados Unidos, es decir, el proceso de desarrollo de productos manufacturados a mayor escala. Y por último, la lucha por la colonización. En ese contexto se desarrolla la teoría de Ratzel, en donde se fundamenta no solamente el espacio vital, sino existe un marcado acento evolucionista, darwinismo social, en donde no solamente es un asunto geográfico, sino la vinculación biopolítica del individuo en cuanto a ese espacio geográfico. En esa lectura aparece este personaje, Ratzel. Ratzel, que es uno de los más importantes pensadores europeos, se da en marco, la geopolítica se entiende por 3 dimensiones europeas. Nacionalismo, que es la conformación de los estados nacionales. Sí.
imperialismo, que es, digamos, el atraco de otras regiones basándose en la biopolítica y en la proyección de poder, y colonialismo. ¿Te suena eso en la historia? Sí, por supuesto. Bueno, casi toda la historia del siglo XX hasta 1990. Y perdón, Sí. yo antes de que avance Facundo, esto es fundamental porque en el desarrollo del siglo XX, cuando analizamos tanto la eclosión de la Primera Guerra Mundial como la eclosión de la Segunda Guerra Mundial, ambos fenómenos surgen en el corazón de Alemania. Y eso va a marcar el desarrollo geopolítico de la segunda etapa, o si se quiere, del mundo que surge tras la Segunda Guerra Mundial. Raxel, cuando hablaba de espacio vital, decía: yo no reconozco fronteras internacionales, ni fronteras comerciales, ni políticas. Yo lo que reconozco es la necesidad de una población y que un Estado es como un organismo vivo. Un Estado puede vivir, expandirse o retraerse. ¿Por qué digo esto? Porque se enmarca en el Congreso donde las potencias europeas se reparten el África. A principios de 1900. Y aparece un tipo muy interesante que se llama Harold Mackinder, un británico, uno de los pensadores más importantes a nivel militar, geográfico y geopolítico, que todavía ejerce influencia en las decisiones de los Estados Mayor Conjunto de los países más importantes del mundo, donde él plantea en un escrito de 1905 que se llama, digamos, Realidad y Democracia, que hay una discusión muy importante que tiene que ver en cierto punto con lo que estamos viviendo hoy. Cuando yo hablaba de la OTAN, lo que estaba diciendo es que estaban creando estados tapones. Los estados tapones son Polonia, Bulgaria, Rumanía, Checa. Y esos estados tapones son ¿para qué? Para que la potencia terrestre, una potencia terrestre es algo que no tiene acceso directo al mar, pero que controla el corazón del continente, sí, que puede ser Rusia, no acceda a articular con otra potencia terrestre para vencer una potencia marítima. Si yo te digo potencia marítima, ¿qué te viene a la cabeza? Inglaterra. Y Estados Unidos. Muy bien. Yo quiero hacer un paréntesis. Yo quiero hacer un paréntesis para darle un dato de color a lo que está diciendo Facundo. Resulta muy interesante pensar que el mundo que nace tras la Segunda Guerra Mundial surgen dos instituciones a nivel global que son las instituciones actualmente más importantes del mundo occidental. La Unión Europea, y al mismo tiempo que surge la Unión Europea, se va configurando la OTAN. Es decir, que son dos fenómenos a la par. Se va integrando Europa, a su vez que se está creando una estrategia de defensa y seguridad con base y fundamentalmente pensada en lo que implicaba Rusia. Rusia entendiéndola como una nueva potencia geopolítica, porque en 1956 crea el Pacto de Varsovia. Bien. En esa cuestión, ¿por qué Mackinder plantea esto? Porque él decía que la estepa, que es el continente euroasiático, siempre ha avanzado en los márgenes continentales. ¿Qué son los márgenes continentales? Las costas. Y a partir de eso, siempre ha tenido el poder de manejar un mercado cerrado como el Asia Central, que ha desarrollado civilizaciones, guerreros y comercio, sin necesidad de navegar ni hacer vías marítimas. Esto cambia cuando se constituyen las vías marítimas comerciales mediante el vapor, el canal de Suez, pero hay una cuestión, que esas vías marítimas no pueden entrar a Eurasia. Entonces, Mackinder, que es el sostén teórico del Imperio Británico, el imperio que nunca caía al sol, para decirlo así, plantea que la única forma de poder detener en cierto punto a la potencia terrestre para que no vaya a los márgenes continentales, ergo Península Europea, ergo actualidad Unión Europea, ¿está bien? Asia Central, ergo actualidad Uzbekistán, Kazajistán, ergo Estado tapón, Polonia, Ucrania. Es necesario aclarar que la potencia es Rusia, ¿no? Sí, la potencia es Rusia. Sí, claro. Bueno, esa potencia había que hacer algo que se llamaba, en cierto punto para él, el pivot. Y algo que le decía el cinturón interno o externo, que era rodear a la potencia con puertos y bases para que no tenga salida directa al mar. Y en algún momento, mediante la creación de estados tapones en Europa Oriental, ¿te suena? Que es la llave para entrar al corazón del continente, que es Asia Central y Rusia, que es la llave para conquistar la isla mundial, que es Europa y África. Esta teoría se basó y promovió el desarrollo del capitalismo.
no estoy diciendo algo que no es lo que es ilógico. Todo el comercio marítimo, todo el control de ese sentido, todo lo que es romper, no sé, la ruta de la seda o el secreto de la seda con los chinos, se basa en esta teoría. ¿Por qué? Mackinder hace una pequeña corrección en un momento. Dice, bueno, debido a los conflictos que había, Gran Bretaña había cerrado con Japón, que le llamaba blancos honoríficos, no eran japoneses, eran blancos honoríficos, para que Rusia no salga al mar y no compita con la flota de Gran Bretaña, para decirlo así. Dice, bueno, viendo esta situación, la mejor forma de constituir esto es primero manejar el Rimland. El Rimland es el cinturón interno, que es todos los países que rodean a Rusia, para decirlo así. Esos países no tienen que permitir que tenga salida al mar y que se junte con Alemania. ¿Por qué? Porque las dos potencias terrestres de Europa hacían Eurasia. Hay un dato que yo quiero darle color un poco a lo que dice Facundo, y es que el Rimland hacía parte de lo que se conocía originalmente como la Ruta de la Seda. Y según Mackinder, aquel imperio que logre controlar el Rimland va a controlar la mayor cantidad de riqueza de productos minerales que existe en la historia humana. Exactamente. Al tener esos recursos, Rusia estará bloqueado y por ende se podrá construir un orden geopolítico. ¿Por qué te digo esto? Porque en la Segunda Guerra Mundial, Alemania lo cagan con la vía marítima y lo destruyen por no tener fuentes de financiamiento y recursos. ¿Por qué te digo esto? Porque la discusión que estamos viviendo hace 24 años es ¿qué hacemos con Afganistán? ¿Qué hacemos con Irán? ¿Qué hacemos con Irak? Y esto implica todas las guerras de baja intensidad que ves. Vos tenés 3 focos de conflicto muy importantes en el mundo en este momento. Ucrania, el mar sur de China, y eso lo explicaremos en otro momento, y parte del África, parte del Indostán en realidad, que sería todo lo que era el imperio hindú en su momento, y ese imperio hindú que está fragmentado en 20 pedazos. Cuando Gran Bretaña pierde su estatus de imperio, para decirlo así, lo releva a Estados Unidos. Y Estados Unidos, con Roosevelt, crea la tercera industria naval más importante del mundo. Gran Bretaña le cede sus posesiones de ultramar para que tenga bases y cabezas de puentes, para que sus ejércitos se instalen y puedan tomar esas riquezas y que no avance la potencia terrestre. Pero hay un dato muy importante. Los norteamericanos, a diferencia de los ingleses, entendieron que intentar conquistar Asia Central con Uzbekistán, Kazajistán, Tazakistán y todos esos nombres difíciles. Hay una película que les recomiendo que es Borat, que ahí muestra, digamos, todo ese esquema. Sí. Era entrar en conflicto directamente con la potencia terrestre, que es Rusia. Entonces hicieron una pequeña corrección a la teoría de Mackinder. El que domina el Rimland, el que domina la ruta de la seda o los países que rodean eso, domina, digamos, contiene la potencia terrestre y domina el mundo. Si vos ves, como empezamos este encuentro con Yugoslavia, la OTAN avanzó a Europa Oriental y Asia, rodeando a Rusia con bases militares. ¿Para qué? Para condicionarle el acceso o la exportación de energía, para que no encuentre tierras raras y para que no avance a la cuestión europea. Ese fue el principal problema con Ucrania. Ahí voy hacia ahí. Vamos llegando. Ucrania era como si fuera Córdoba nuestra para los rusos. De hecho, yo me atrevo a decir, es más la pampa húmeda. Bueno, una zona más rica aún. No se nos puede olvidar que el mayor productor de productos agrícolas de Europa antes de la guerra era Ucrania. El mayor productor de productos agroquímicos del mundo era Ucrania. Ahí en esa situación, lo cual era trascendental si se sumaba o no sumaba a la OTAN. Exactamente. ¿Vos pensás que Estados Unidos puede perder una guerra con México? Yo creo que no. Bueno, bien. ¿Vos pensás que Ucrania le va a ganar a Rusia? Creo que no. Bueno, ¿por qué? Porque es una cuestión identitaria y cultural. La mitad de Rusia, para decir el este de Rusia, lo que hizo muy bien Lenin
el fundador de la revolución soviética y comunista, es darle estructura e identidad a todo lo que eran las colonias zaristas. ¿Qué quiero decir? Era un lenguaje oral, no había un lenguaje analfabeto escrito. Entonces le dio cultura y le dio, digamos, la cultura rusa, para decirlo así. La parte más capacitada de Ucrania, y esto es un dato, no es una opinión, y los centros educativos más importantes están del lado de Rusia. Entonces, toda la mano de obra calificada, innovación tecnológica, agrícola, educativa, está del lado este, que se pasó a Rusia. Por ende, Ucrania, lo que queda de Ucrania, es un estado parapolicial. Porque los oligarcas se fueron a Rusia, si querés la mente gris o el cerebro gris se fue a Rusia, y la discusión es la OTAN directamente. En esa discusión, que es muy importante, Rusia no va a perder. ¿Por qué? Te doy un ejemplo chiquito. ¿Te acordás en el 2008 que hubo una guerra de un país llamado Georgia? Sí, claro. Bueno. ¿Te acordás en cierto punto en el 99 la masacre en Chechenia? Sí, también me acuerdo. Bueno. La OTAN incumplió una promesa a la conducción soviética de su momento de no extenderse a Europa Oriental. Se extendió, puso bases, se cagó en todo, para decirlo así. Rusia estaba postrada, deprimida y dominada. Rusia vuelve sus fronteras, para que ustedes vean por qué cambió la cabeza de los rusos. Sus fronteras vuelven al siglo XIX. O sea, ellos tenían la mitad de Europa y vuelven al siglo XIX. Sí. Entonces el resurgir ruso se da en el 2008 con Georgia. Es un conflicto que dura 5 días nada más. Te cuento cómo fue. Viste que te conté que Yugoslavia, los servicios de inteligencia occidentales generaron organizaciones paraterroristas y paraestatales. Bueno, lo mismo pasó en Georgia. Algo que se llama la Revolución de la Rosa. Y ponen un presidente. Ahí hay 2 provincias, Odessa, si no me equivoco, y ahora me olvidé la otra en el nombre, pero que son estratégicas en la energía del Mar Caspio. ¿Qué quiero decir esto? No le compro a Rusia, le compro a Georgia, tengo toda mi cuestión energética sin depender de nadie. Cuando intenta eso, Rusia resurge con un esquema militar y geopolítico muy fuerte y le pone un freno a la OTAN. La OTAN queda perpleja. Y ahí empieza a retroceder. Retrocede y dice, no, bueno, ya no está tan simple la cosa donde yo me puedo meter. Y entonces empieza a plantear el golpe de Estado a Ucrania. ¿Sabes por qué se da el golpe de Estado de Ucrania? ¿Por qué? Porque Rusia, más allá de tener un gran ejército, mediante un acuerdo estratégico con China, empieza a reordenar Asia Central. ¿Cómo la reordena? Con 2 cuestiones. Una es tratando de sacar la influencia norteamericana de la guerra de Afganistán, sacando las bases que ocupaban Asia Central y recupera sus bases. La primera base después de la Guerra Fría es la 201 que está en Turkistán. Si no me equivoco siempre los nombres, tengo problemas con eso, pero después... ¿Y qué plantea en esa situación Rusia? La Unión Económica Euroasiática, que sería un parecido a la Unión Europea. Pero pensá esto, un mercado de 180 millones de personas. Claro, Europa y Asia. Yo quiero decir un par de cuestiones para poner datos de color respecto a lo que estaba diciendo. Yo lo que sí te tengo que decir, si pueden ir cerrando. Ya estoy cerrando. Perfecto. Sí. Es fundamental y se ha vuelto muy de moda los estudios de geopolítica porque el recambio en el escenario geopolítico, la transición hegemónica, ha renacido de una manera muy importante los estudios de Mackinder. Mackinder hoy por hoy se volvió un actor fundamental para pensar la geopolítica actual porque actualmente Euroasia y su infraestructura crítica dependen de China. China actualmente tiene como socio estratégico a 130 países a su favor y está modificando no solamente la vinculación comercial de la región euroasiática, sino que tiene intereses de modificar la vinculación que existe en otras partes del mundo. Ya lo estamos viendo en América Latina y fundamentalmente con la transición que está viviendo la Unión Europea. Nosotros lo vimos acá. La Unión Europea
giraba a la izquierda, giraba a la derecha, vemos que en muchas partes se habla de la independencia de la OTAN, vemos que surge la islamofobia, Sí. y surge algo muy importante, y es la capacidad de Europa para pensarse de manera ajena al atlantismo. Es decir, que estamos en un momento en donde el eje atlántico europeo está girando geopolíticamente hacia el escenario asiático. Y esto es fundamental porque renacen y tienen muchísima importancia los autores clásicos de la geopolítica, que luego más adelante las relaciones internacionales van a tener un desarrollo ayornado de esto geopolítico y actualmente renacieron con una enorme profundidad, porque el mundo actualmente gira en torno a la importancia de lo que va a suceder en Euroasia. Exactamente. Y para cerrar, no nos podemos olvidar, o sea, esto es muy teórico, pero si lo llevamos a la práctica, estamos en un mundo de guerra tecnológica, de guerra por los recursos naturales, de una geoestrategia fundamental pensada en la geoeconomía y pensando hacia el futuro. En ese sentido, China actualmente es un imperio que tiene la capacidad en materia energética de pensarse a sí mismo como una red independiente a Occidente. Es decir, tiene un autosuministro capaz de modificar la geopolítica actual. Ahí, para cerrar, Ujú. China y Rusia en el 2001 fundan algo que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, que es el germen de esto de lo que está diciendo Dani, que es China no puede hacer nada sin la autorización de Rusia, porque es la potencia terrestre y la ruta de la seda no va a pasar por ningún lado si Rusia no accede. Ujú. Debido a que la prepotencia norteamericana llevó a pensarse como euroasiáticos un esquema de poder, algo que se llama el Arco del Triunfo, que lo vamos a desarrollar, digamos, en otro momento, China y Rusia plantean un esquema diferente de confrontación. Es cooperación en beneficio mutuo. Ya la imposición no va. Entonces todo está anclado en el acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que primero fue un acuerdo regional que después se proyectó a nivel internacional para poner un contrapeso en esa región. Y después vamos a contar cómo articulan esa situación y cómo afecta a Argentina y Brasil esto. Yo quiero hablar, y cierro con esto, cuando hablo del imperialismo chino, quiero hacer una recategorización bastante clara. Ahí yo diciendo, no le dejé. Claro, una recategorización bastante clara. Y es que actualmente toda la cadena de suministros global depende de China. Ujú. En ese sentido, no estoy hablando de una geopolítica pensada desde el imperialismo, sino en materia comercial. Actualmente el mundo está determinado geopolíticamente, tecnológicamente, por el desarrollo de China, porque China es el lugar en el planeta en donde más se desarrolla y más se invierte en I+D, en innovación Con tecnológica. el plan 2025 que desarrollaron los chinos. Y Bueno. el corazón de la globalización es Eurasia. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con el tema de geopolítico. Hoy abarcamos un montón de cosas, nos quedamos pensando un montón de... Seguramente habrá preguntas que cuando repase el programa me van a surgir y que ahora se me pasaron de hacer. Me las anotaré y te las preguntaré para dentro de 15 días. ¿Por qué decimos esto? Porque si no, no se entiende el marco que estamos discutiendo. Ah, O sea, yo te puedo decir, sí, estalló una bomba nuclear en Francia, pero bueno, ¿por qué estalló la bomba nuclear? Bien. ¿Porque había un islamista loco radical? No. Bien, bien. Bueno, gente, Muchas gracias. muchas gracias Chau, por chau. la Hasta luego, participación abrazo. y estaremos con preguntas para dentro de 15 días. ¿Te gustaría descubrir historias de cocina? ¿Querés saber curiosidades culinarias de otras culturas? Mario, Tato y Ese te hacen un lugar en la mesa. Servite algo rico para tomar, acomodate y disfruta de este viaje con los 5 sentidos. Déjate llevar por nuestro chef Martín Dols y su brújula culinaria. Anécdotas, recetas, viajes y mucho más. Seguimos entonces. ¿Están por ahí? ¿El resto del equipo está? ¿Están ahí? Vamos, Bueno. ¿Tato? Ahí va. acá estoy. Bueno, digo que quedaron un montón de preguntas y me van a quedar un montón de preguntas para el tema de cosas que surgieron en esta charla y que seguramente cuando reescuche el programa, pues lo hago siempre, reescuchar el programa, seguramente me surgirán un montón de preguntas y si a ustedes les surgen, bueno, las tendremos para dentro de 15 días. Acá algunos oyentes, el oyente Carlos Aguirre,
terminó con un aguante China. O sea, el tipo quedó entusiasmado con la charla y quedó entusiasmado con este tema de China y el nuevo orden económico mundial que plantean los chicos cada vez que vienen. Martín, contanos qué trajiste para hoy. Bueno, hoy después de tamaño tema, ¿no?, que se trató recién, la verdad que es muy interesante, igual que vos me quedé con muchas preguntas. Lo que nos pasó es que por ahí nos quedamos un poquito cortos de tiempo, entonces aproveché para pensar que hoy podemos hablar de un tema en particular, que justamente nos toca hoy. Perdóname que te interrumpa, Perdóname que te interrumpa, Sí, pero sí. acá amablemente la radio nos pone a disposición un rato más, O sea que no te digo que nos vamos a quedar hasta las 7 de la tarde, porque tampoco es justo, pero 10, 15 minutitos más tenemos. 10, 15 minutitos Ahí más va, tenemos. bueno. Así que... Lo hacemos sencillo igual. Bien. Vamos a hablar un poco más desarrollado del tema que veníamos hablando la semana pasada, el martes que viene, si les parece. Así desglosamos bien la historia del chef y podemos sumarle el siguiente y el último chef de la lista, que es el que tanto esperan nuestros oyentes, porque es el que todavía no se reveló el nombre. Sí. Y hoy podemos hablar de... ¿Saben qué pasa el 20 de agosto a nivel mundial en lo relacionado a la gastronomía? A ver. El 20 de agosto. No, a ver, Que tenga hay que ver una con la gastronomía. hay una celebración mundial. Política. ¿Viste? Parece, pero no. Algo dijimos cuando empezábamos el programa, metimos ahí un bocadillo, una comida muy rica Ahí va. y tradicional. Tradicional. Bueno, es el Día Internacional de la Papa Frita. Mirá vos. Qué loco. Yo hoy me enteré que tenía un día internacional. No lo sabía. Todo 20 de agosto se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Papa Frita, ¿no? No se sabe bien de dónde nace ni por qué se elige este 20 de agosto. Quedó como instaurada la fecha en el inconsciente colectivo. Pero sí se celebra este producto, esta elaboración, y hay una disputa muy importante ahí de autoridad sobre esta receta o esta creación. ¿Quién se lo adjudica? Hay uno que siempre está metido en el medio de cualquier tema gastronómico en la historia de la gastronomía mundial, que es Francia. Siempre Francia va a tener algo que ver en eso. Y después entra otro jugador también a la escena, que es Bélgica. Entonces, entre los dos es como que se disputan quién es el autor de esta técnica, porque es una técnica, la verdad. ¿Y a quién le Pero creemos? esto nace... ¿Y a quién le creemos? Es difícil. Yo he probado, no tuve la oportunidad de ir a Bélgica todavía, no conozco, me encantaría, y tengo amigos que también me han invitado a ir a visitarlos. He probado las papas francesas y bueno, ahí son buenas, la verdad que sí, son buenas. Son buenas porque no es solamente el hecho de hacer una papa, tirarla en aceite caliente, se hierve hasta que queda crocante y ya está. Ellos le dan otro tipo de proceso. Se corta la papa de la misma forma, ¿no?, en esos bastones, pero lo que suelen hacer ellos es hervirlas por unos minutos. Entonces, ¿qué haces hirviendo en la papa por unos minutos? Primero le sacas un poco de almidón, que eso va a hacer que no tenga tanto color y no se dore tan rápido. Y después, no sé si les ha pasado a veces a ustedes que por ahí compraron una papa frita y la tiraron a la sartén o al aceite y se dora demasiado rápido. ¿No les pasó nunca? Sí, claro. Que queda, que alguna vez sale muy oscura y alguna vez sale muy clarita, y vos decís, ¿qué? ¿Por qué? Si más o menos lo hago siempre igual. Bueno, eso también tiene que ver con la cantidad de almidón que tiene el tubérculo. El almidón es un tipo de azúcar, entonces eso por consecuencia de caramelización se pone dorado y da color a la papa frita. Entonces, Martín, perdóname que te interrumpa, pero leí algo por ahí que yo no sé si será cierto o no, pero puede ser que en Bélgica tengan la costumbre de primero pasarlas por grasa y después por aceite. Puede ser, sí, puede ser. Bueno, este tipo de cocción que se le dice a lo que hablábamos recién del hervir, es una especie de precocinar la papa para que ya quede tierna. Y hay dos maneras que vos podés hacer esto. Una es a través del agua, en este caso es hirviéndola, o hay otra técnica que se llama confitura, que es mediante un medio graso, que puede ser manteca, puede ser aceite inclusive, pero también se usa muchas veces la grasa, y la grasa de pato, muy conocida también en Francia.
se cocina a una temperatura muy baja. Es una temperatura aproximada de 50 grados. Vos podés meter el dedo y no te quema casi. Ajá. Es más fría que el agua del mate, para que se vea la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Es una cocción tan lenta y tan prolongada que se va impregnando de a poco todo ese sabor de la grasa dentro de la papa y al mismo tiempo la papa va quedando cada vez más tierna. Eso se saca de ese aceite después, se escurre para que no quede demasiado cargada y después se fríe rápido a una temperatura muy alta para que la fritura solamente haga de endurecer la corteza de la papa frita. Entonces, cuando vos mordés, está crocante porque acaba de salir frita del aceite, pero viene cargada con todo el sabor de la grasa que fue la que la cocinó por un tiempo prolongado. Y bueno, eso tiene un resultado, la verdad que sí, indudablemente es una buena papa, esa es una buena papa frita. Bien. Pero Sí. la manera sencilla de hacerla en casa también es esa como la que les comenté recién. Se puede hervir rápido, se puede hervir lento, se seca bien, muy importante siempre que vayan a trabajar con aceite, se seca bien y después se fríe para que quede crocante y tierno. Entonces, esta es la rivalidad, este es el Real Madrid-Barcelona de la papa frita. Bien. El tema viene del siglo XVII, XVI aproximadamente. Según los franceses, se vendían en Pont-Neuf, en París. Había 4 o 5 personas que estaban en las esquinas y tenían un brasero. Entonces, ahí en ese brasero tenían una olla muy grande con aceite y lo que hacían era tirar la papa ahí. También pensemos que la papa no es choripán en la cancha. totalmente, es una preparación callejera. Y por otro lado, los belgas dicen, no, esto nace en la ciudad de Namur en el 1680 y que, bueno, la diferencia entre las dos es esa, la que hablamos recién. Uno se hace en aceite y el otro en grasa de animal. Perfecto. Pero bueno, de nuevo, la papa no es tampoco originaria de ahí. Las papas, si analizamos, hay registros de papa. A ver. Ahí A ver. va. Ahí va. Sí, Ahí te está, escucho. ¿está? Sí, te ¿Estamos? escucho. Sí, estamos fenómenos. Hay registros de papa de hace 7.000 años en América del Sur. Es donde justamente la papa es nativa. Entonces, pensar de que recién en el siglo XVI se atrevieron a hacerlo así es como un poco demasiado arriesgado, por así decirlo, porque, a ver, si hace 7.000 años que hay registro de Creo que- papa, hace 7.000 años que hay forma de cocinarla. Se cocinaba, no la iban a comer cruda porque justamente es un tubérculo que crudo le puede ser tóxico, inclusive mortal. Entonces, sí o sí hay que transformar el vegetal en algo comestible y una técnica puede ser que sea esa también. Entonces, bueno, le damos el crédito como siempre, ellos se adjudican el crédito de que son los creadores de todo, pero sabemos que es un poco propaganda también, ¿no? Hay que ser realista. Bien. ¿Alguna pregunta, Tato? Te di que querías hablar. No, digo, decir que son después de 7.000 años de Bélgica o Francia, son los primeros que empezaron a freír las papas, es como creer que estamos solos en el universo. Más o menos lo mismo. Y el origen del nombre de papa frita viene de los franceses, ¿no? Los franceses fueron los que llevaron a la denominación a que hoy sea papa frita. Aunque los belgas tienen más registros históricos de haberlo hecho de esa manera antes. Entonces, nada, es una cuestión más que nada de historia, de mantener ahí a la poderosa Francia como creadora de todo. Pero acá lo importante es que celebramos un buen producto, que es algo que creo que todos nosotros podríamos comer papa frita todos los días, porque siempre es bien recibida en cualquier ocasión. Y lo que les parece, si podemos hacer, es pensar, a ver qué combinaciones podemos dar a la papa frita. Bien, bien. Una cosita te quería decir que tuve la fortuna, sí, de estar en Bélgica y ahí lo que me llamó la atención es te vendían los famosos conos de papa frita, pero inmensos. Cono. Pero inmensos Sí. eran los conos, era una cosa y la papa misma cortada en grande, inmensa, digamos, como un culto a la papa frita. Me llamó poderosamente la atención sin saber toda esta historia. En el momento me llamó poderosamente la atención. ¿Qué hice, por supuesto?
Me compré un cono de papa frita, por supuesto, ¿no? Pero claro. Sí, muy rica, muy rica. Pero la ¿Y gente... cómo la servían? ¿Cómo te la daban? No, la ¿Vos verdad que elegías no, una no. salsa para poner arriba o algo? No, ¿O era no. papa así? No, sí, vos podías, pero eso no me llamó la atención, porque era como acá, le podías poner, si querías, le ponías ketchup, si querías queso, le ponías queso. Pero me llamó la atención el tamaño del cono, o sea, es una cosa desproporcionado, digamos. Si la gente va con ese cono por la calle y va deglutiéndose la papa frita, y fue lo que hicimos nosotros, en realidad, yo con esa, o sea, no me compré papa frita para acompañar algo. El plato iba a ser la papa frita, porque Papa si no frita, totalmente. no te puedes comer ese cono, sino, ¿sabes? Y Sí, una sí, cerveza, 100%. una cerveza, por supuesto, y la papa frita ahí, y la gente comiendo por la calle, ¿sí? Sí. Claro. Bueno, yo les quería compartir, ya que estamos, una receta que solía prepararla mi abuela, que es muy sencilla, y en realidad lo que le voy a decir es una combinación. En homenaje a Coti, que siempre nos escucha, Sí. y la queremos mucho, le mandamos un beso enorme. Una de las comidas más ricas que puede tener un niño de 12 años o un adulto de 42 es una buena bandeja de papas fritas con huevo frito por encima y al lado un buen plato de fideos con manteca, con bastante queso. Qué bien. Eso, Qué bien, esa combinación, no pongo en duda si hay algo más sencillo y mejor que eso para la hora de celebrar esta ocasión del Día Mundial de la Papa Frita. Perfecto. Un buen homenaje. Acá Godoya Noé, siempre nos cuesta decir el nombre, pero es Godoya Noé, nuestra oyente fiel, Godoya Noé. Otro, sí. Sugiere papa frita con huevos fritos con ajo arriba. ¿Eh? Sí, Sal y pimienta. Y ya me dio mucho hambre. Sí. Me dio mucho hambre. Y te da, porque es eso la papa frita, ¿viste? Vos la escuchás, la ves, la nombrás y ya tenés ganas de comer una papa frita. Un buen plato de papa frita. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Y en qué momento vos podés negar un buen plato de papa frita? Porque está en todas las ocasiones del día. ¿Estás mirando la tele? Podés comer papa frita. Sí, totalmente. Estás por empezar el partido. Papa frita. Sí. Llegás rápido de casa, no sabes qué hacer, abrí la heladera, tenés papa y unas papas fritas y ya se hace rápido, enseguida pones aceite y ya se... Entonces nada, siempre está, aunque no la veamos, la papa siempre está. Siempre está, sí. ¿Es señor. así? Sí, señor. Así lo dijo Sandra Mianovich. Claro, de ahí nace en realidad esa. Lo tuve que cambiar después por una cuestión comercial. Bien. Le puso el sol. Bueno, Martín. Bueno, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció esta mini nota de hoy? El informe de las papas fritas. Me pareció bien. Espectacular. Me pareció bien, sí, me pareció bien. Bien para celebrar el día de una comida que pese a ser muy simple, digamos, está en la mesa de todos. Y que es mundialmente, histórica, aparte. Mundialmente famosa. ¿Sí? Bueno, entonces con eso vamos a ir cerrando, ¿no? Con el día de la papa frita, ¿les parece? Bárbaro. Vamos No poniendo... abusamos. ¿Eh? ¿Cómo? Así no abusamos de la radio. No, sí, No tal abusemos cual. de los pies. Ya nos dieron... Y les agradecemos que nos dieron este espacio para poder contarle a nuestros oyentes de este gran homenaje a la papa. De paso decimos que tampoco pudo entrar hoy en la sección de finanzas, que seguramente estará el martes que viene, tenemos finanzas. Aparte le podemos ir diciendo a la gente, contando que a partir de septiembre, que no es a partir del martes que viene, sino a partir del otro martes, ¿sí? Tenemos nuevo horario, ¿sí? Vamos a empezar a estar a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué le parece el nuevo horario, Tato Romero? Parece espectacular, Mario Roberto. ¿Mucho mejor? Sí, bastante bien, claro. Sí. ¿Y para el amigo Me Dolce? hace sentir culpable. Me hace sentir culpable. No, sí, usted debiera sentirse culpable, pero por un montón de otras cosas, no por esta. Martín Dolce, ¿a usted qué le parece el nuevo horario? Bárbaro, de 2 a 6 de la tarde me parece bárbaro. De 2 a 6 de la tarde no, mucho, de 2 a 6 No es no, tan largo. de 2 a 4. Yo te digo, bueno, Se acá tenemos... Se agrandó, bueno, podemos hacer un magazine, yo me traigo el saxo, traemos a alguno que traiga una guitarra, metemos magazine acá con nota de colores, ¿qué le parece? Podemos Cocina empezar... en vivo, ahí hacemos cocina en vivo. Ahí está. Cocina en vivo, No es- preparamos acá y sale plato en vivo. No estaría mal, empezamos a hablar de la farándula, cocina en vivo y metemos ventana pública, termina siendo un magazine, sí, ¿por qué no? Volvemos a los martes circulares de Pancera. Sí, es cierto, porque no se puede decir el nombre, ¿no? Algunos dicen que no se le puede decir el nombre del gran Pipo. Yo no soy cabulero. Bueno, gente, nos estamos... Tanto que no se pueden decir los nombres. Nos estamos despidiendo sin antes agradecerle a Fentos, agradecerle a Mente Radio.
Hoy agradecemos 2 veces porque nos dieron más tiempo, porque no nos alcanzaba todo lo que teníamos. Le agradecemos a nuestro operador Ezequiel Amarillo y a Damián Rago, que es quien operó hoy el programa de hoy, que va a operar la semana que viene también, ¿sí? Así que acá este es un equipo, cuando se van los que juegan de titulares, los suplentes son tan buenos como los titulares. Así tenemos un equipo armado nosotros. Así que les agradecemos. Hay un gran arquero en Mar del Plata que ya retirado, ¿no? Pancho Rago. Así que hablando de jugadores y de jugadores de toda la cancha, bueno, ahí lo tenemos también. Bien, bueno, acá tenemos a Damián Rago en todo caso, ¿sí? A quien le agradecemos nuevamente. Bueno, le agradecemos a la gente que siempre nos hace el apoyo, nos aguanta. Espero que tengan preguntas, los pueden hacer por los medios habituales y les responderemos. Sobre todo con la clase dura y larga hoy de geopolítica, ¿sí? Que me quedaron un montón de cosas para preguntar. Abrazos para todos. Gracias, Martín. Gracias, Tato. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.